Ponemos el broche de oro a la jornada con una persona muy especial, Pilar Ariza Martínez, que es instructora acreditada del programa MBSR, que a continuación ella va a explicar, por la Universidad de Massachusetts y en España por la Asociación Profesional de Instructores MBSR. Adelante, querida Pilar, te escuchamos. Buenas tardes, ¿se oye bien? Con vuestro permiso me voy a poner aquí delante, que lo del atril me intimida un poco, además me crea como mucha barrera. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo bien? Bueno, pues como decía Nati, muchas gracias por la cariñosa presentación. Me llamo Pilar Ariza y llevo una década enseñando en Sevilla y en otros lugares algunas técnicas y recursos relacionados con el vivir mejor, con el estrés. De hecho, nuestra ponencia es totalmente relacionada porque el curso que enseño se llama de reducción del estrés. De reducción del estrés basado en esta palabra, que antes era como algo muy extraño y hace unos años que viene siendo algo mucho más habitual de escuchar, parte del imaginario popular casi. Entonces, yo estoy muy agradecida y me resulta un honor grandísimo estar aquí hablando a médicos, a médicas, sin ser médico, sin ser médica. Yo antes era arquitecta, ahora seré psicóloga dentro de poco, llevo 10 años con estos temas de, bueno, del coaching, del desarrollo personal, etcétera. Y para mí, si me lo permití estar aquí hoy, significa que algo va cambiando. Bueno, va cambiando hace ya muchos años, pero que aquí en el Colegio de Médicos de Sevilla se integre mente, corazón, cuerpo, significa que yo entiendo que algo va bien. Así que gracias por acogerme, por escucharme, por quedaros hasta la última ponencia y por, bueno, y por vuestra atención y presencia. ¿Hasta aquí? Vale. Entonces, yo lo que traigo es una ponencia, además me pedían a ti, lo decía, pero esta ponencia que es para el estrés de los pacientes adolescentes que nos ha tocado el ciclo vital o para el estrés de los médicos, y me dijo, bueno, pues una cosa un poco como combinada. Entonces yo lo que voy a hacer es exponer una serie de ideas, o sea, pretendo en media hora contaros mindfulness, budismo, recursos y hacer una práctica. O sea, un mindfulness express y llevaros lo que os sirva. Entonces la idea, os voy a exponer algunas ideas que a mí me han servido personal y profesionalmente. Lo que te sirva te lo llevas para ti o para la gente que atiendes, no digamos una consulta estética, como nos decía Mariana. Y si te sirve para los pacientes bien, si te sirve para ti también, y si no, pues simplemente lo desechas. ¿Estamos bien? Para no ocupar sitio en el para no ocupar sitio en el disco duro. Antes de seguir os voy a hacer una pregunta. Me gustaría que levantara la mano, voy a hablar en femenino porque aquí hay, ¿vale? ¿Te siente incluido, Francisco? Me gustaría pediros que levante la mano quien ya practique mindfulness, o lo haya oído, o lo intente, o vaya a clase de yoga, o medite un poco, o haya venido aquí a un curso con Andrés Pomares, que es una persona que ha hecho mucho beneficio en este sentido. ¿Quién ya conoce esto del mindfulness, aunque sea un poquito? Bueno, no está mal. María Alonso Puig, que es un médico célebre que también habla mucho de esto. Un poquito, habéis escuchado algo, ¿no? Vale. Esto no pasaba hace 15 años, esto era rarísimo. Era como decía, eso del mindfulness, ¿qué será? Bueno, pues mirad, antes de continuar hablando, os propongo un experimento. ¿Estáis para experimento? ¿Sí? Vale. Además me han dicho que esta ponencia final que sea un poco como alegre. Como empieza la fiesta, viene por la noche, carrera nocturna. Entonces que no sea una cosa pesada. Voy a tratar de que no lo sea, ¿vale? Entonces os voy a pedir que soltéis si tenéis cosas en las manos y es posible soltarlas. Si son soltables. Y simplemente date cuenta de cómo están apoyados tus pies. Incluso date cuenta de que tienes pies. O sea, aún todavía a esta hora sigues teniendo pies. ¿Está bien? Date cuenta de que sigues teniendo pies, sigues teniendo piernas, cómo están tus piernas apoyadas, cómo se apoya tu espalda en esa butaca tan cómoda que tenéis aquí, cómo se apoya, cómo están tus brazos, qué postura tienen. Incluso ahora te puedes dar el lujo de hacer cualquier movimiento
que te relaje un poco después de toda esta jornada escuchando estas cosas. Interesante y a la vez con su dureza. A lo mejor puedes soltar un poquito los hombros, abrir la mandíbula y simplemente respirar. Si para ti está bien, puedes cerrar los ojos. Respirar y darte cuenta de que tu cuerpo respira. Gracias al milagro del sistema nervioso autónomo, el cuerpo respira. Darte cuenta de cómo el aire entra y sale. Y te invito a hacerte una pregunta. A preguntarte internamente, con sinceridad, ¿cuánta parte de ti está aquí realmente? ¿O cuánta parte de ti estaba aquí hace 5 minutos? Eso significa si tu mente, corazón está aquí. Porque a lo mejor alguna parte de ti está todavía pensando en la ponencia de Mariana y en ir a su clínica que nos deja la piel tan estupenda. O está pensando en la cerveza que me voy a tomar después. O en la carrera nocturna. ¿Podré sacar el coche? Mira a ver qué parte de ti está aquí de verdad y qué otra parte está por ahí. Como decía Santa Teresa de Jesús al hilo de antes, con la atención voladora. A ver si esa loca de la casa está en otra parte. Y cuando escuches la campana, puedes abrir los ojos y mirar esta sala como si no la hubieras visto nunca. Perdón. Gracias por la colaboración. Y os voy a hacer otra pregunta. Os voy a pedir que levante la mano quien se ha dado cuenta en la práctica de que está aquí mucho. O sea, estoy aquí casi entera. Casi entera significa que el cuerpo siempre está aquí, pero la mente también. Si estabas como a un 80, 100, una cosa así. ¿Se entiende la pregunta? Si estabas aquí a un 80%, un 90, un 100. Que levante la mano quien andaba así. Yo porque no me he quedado. Estabas aquí, ¿no? Bien. ¿Quién estaba a mitad? Bien. Y si alguien quiere responder a la siguiente, ¿quién no estaba mucho? No pasa nada. ¿Quién estaba en otra parte? En el móvil, en el vuelo. ¿Alguien tenía por ahí una tarjeta de embarque que no podía? Estoy en el vuelo de después, lo que voy a hacer. ¿Alguien más no estaba? Gracias por la sinceridad. Entonces, os voy a preguntar, ¿el no estar en un momento determinado presente aquí significa que hay algo mal en mí o en ella? ¿O no significa que haya nada mal? ¿Qué pensáis? ¿Hay algo incorrecto o no hay algo incorrecto? ¿O esto es humano? ¿O esto qué pasa? ¿Alguna vez estáis en otra parte? Muchas veces, gracias, porque si no me voy. Vale. Entonces, esto es parte de la naturaleza humana. De hecho, es parte del desarrollo evolutivo como especie. Parece ser que los seres humanos tenemos una sofisticadísima capacidad de anticipar lo que todavía no ha pasado, lo que haré después, lo que haré mañana, tengo que echar las lentejas en remojo cuando llegue a casa, anticipar lo que no ha pasado y volver atrás, o sea, y recordar lo que ya ha pasado. ¿Me explico? O sea, tienen una gran capacidad que en realidad es un gran desarrollo evolutivo, que es ir hacia adelante, ir hacia atrás y también inventa historias que no existen. ¿Inventáis historias que no existen? ¿Os peleáis con gente imaginariamente? Entonces, a esto, que os lo cuento así en un poco modo broma, un gran amigo, compañero y un sabio al que quiero mucho le llama el Mindflix. ¿Se entiende? Es como el Netflix, pero de tu mente. Yo os lo voy a poner aquí. Esto es el Mindflix, ¿vale? El Mindflix tiene muchas funciones.
es una capacidad humana que nos dota de las funciones llamadas cognitivas superiores. Entonces tiene que ver con el lenguaje y como tenemos lenguaje podemos recordar y podemos anticipar. Esto nos sirve para muchas cosas. Nos sirve, por ejemplo, para proyectar, para prever, para planificar, para diseñar una charla en el colegio de médicos, para hacer una presentación con ayuda del niño de 12 años, me gusta mucho, para ver a un paciente, para diagnosticar, para poner un tratamiento, para cosas mundanas, para hacer la compra, bla, bla, bla. Recordar nos sirve para aprender de los errores y no volver a hacer igual. Este tratamiento no me funcionó, voy a poner otro distinto. ¿Se ve? O sea, una capacidad magnífica. El problema es cuando pulsamos en Mindflix las series de terror. ¿Entiendes? La serie de terror significa, pues pulso muy habitualmente series de ansiedad, miedo anticipatorio, que nos puede llevar a la ansiedad y al estrés, que nos explicaba antes tan hábilmente Francisco, nos lleva al estrés. También se suele pulsar el botón de autoexigencia. ¿Aquí hay alguien autoexigente? ¿O solo yo? Autoexigencia, de autoculpa y algo que se utiliza mucho en mindfulness, que es el término rumiación mental. Que la rumiación mental es cuando estamos ahí dándole vuelta a temas o a multitemas, porque puede haber como una especie de maraña, no solo ir atrás y ir hacia adelante, ir hacia atrás, sino a veces como una especie de nebulosa de temas que nos pueden restar salud, que aquí lo estáis poniendo con mucha habilidad, nos pueden restar salud y nos pueden restar calidad de vida. A lo mejor no duermo bien, no descanso bien, me doy cuenta de que la vida se me va pasando. Yo llevo dando estos cursos de reducción del estrés 10 años, como os decía. Me viene mucha gente con temas de piel, me ha encantado escucharos porque todas las personas que he visto que me han dicho que tienen psoriasis, en las 2 primeras semanas del curso se ponen fatal. Ya lo hablaré con vosotros, a ver eso por qué será. Y después empieza a reducirse. Yo estoy en que ahí se liberan un montón de cuestiones subyacentes emocionales, que es mi teoría. Entonces, el problema es cuando, como os decía, cuando nos vamos a estas series de terror, de ansiedad, de miedo, de rumiación, de culpa, de frustración, de queja, de crítica, de qué mal está la cosa. Si nos pegamos una hora hablando de qué mal está la cosa, uno cómo se va a casa con el cortisol por las nubes. Esto es el mindflix disfuncional. Y lo más alucinante del caso es que, como ya dijo hace muchos años la medicina mente-cuerpo, lo que ocurre aquí repercute aquí. O sea, nuestro mindflix activa los recursos fisiológicos. ¿Me explico? O sea, pone en marcha el mecanismo del estrés, que conocéis, que sois médicos, conocéis perfectamente el mecanismo de amenaza y el cortisol, etcétera, etcétera, se pone en marcha y se puede cronificar debido a lo que ocurre aquí dentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante saber que nadie lo hace de manera voluntaria. O sea, nadie dice, me voy a poner la serie de terror Mindflix, me voy a generar un buen ataque de ansiedad, un buen ataque de desesperación, creo que me decía un compañero vuestro antes, y ahí me voy a quedar reconcomiéndome. No, no, esto es fuera de la conciencia. Técnicamente a este Mindflix le llaman en neurociencia red neuronal por defecto y tiene unas estructuras corticales cerebrales asociadas. En neuroimagen se ve, cuando estamos en ese modo mental se activan unas determinadas estructuras. ¿Me seguís? Esta es una red que se activa cuando no estamos haciendo nada. Estoy por la noche en el sofá, ahora cuando lleguemos a casa, ¿no? Después de todo el día, llego, me tumbo en el sofá y me dice la red neuronal por defecto, no te ha quedado tan bonita la ponencia, no se ha escuchado nada con el micro, por ejemplo, ¿no? O te dice, oye, que mañana te tienes que levantar temprano, que tiene 2 lavadoras por poner. Esto es cotidianamente, ¿no? Pero es como ese pilotillo que está ahí, que incluso cuando no estamos haciendo nada, se activa, porque su función para el ser humano es la de buscar problemas para resolverlos. Tiene otras funciones, que es crear un sentido de identidad, comparar con otros, ver lo que hizo mal para reparar. Es muy útil, es como un reparador de sistema. El problema es el desequilibrio. ¿Me explico? El problema es cuando entramos en lo que se conoce en mindfulness como piloto automático, que es estar mucho tiempo y fuera de la conciencia en mindflix. ¿Me estoy explicando? O sea, es activo esto y ni siquiera me doy cuenta. O sea, ni siquiera sé que estoy en esta película y probablemente me esté generando más cortisol del que es saludable, más adrenalina del que es saludable. Y luego llego al médico y digo, ay doctor, tengo unos eczemas. Claro, sí que estás de cortisol hasta aquí, entre otras cosas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a esto también se le ha venido a llamar red, se le ha llamado también mente en modo hacer, que es una mente que resuelve, que anticipa, que proyecta, que planea, es como un canal. Como si fuera, esto muy simplificadamente, como si nuestra mente tuviera el canal de la M y el del FM, de la radio.
Entonces, un canal es el modo hacer, que es este que va, viene, que anticipa, que resuelve y que activa fisiológicamente, porque el mecanismo del estrés, ya lo sabéis, funciona desde lo que llamamos en psicología el cerebro antiguo. No filtra, se activa por si acaso. Luego ya veremos. Y lo que es más alucinante de todo, que estos son como poderes, es que nuestro sistema del estrés se activa si la amenaza es real, pero también se activa si la amenaza es imaginaria. Se activa igual. Entonces, uno puede pensar en aquella discusión que tuvo con alguien y el cuerpo reacciona igual que si la estuviera teniendo de nuevo. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está una clave. A veces se habla de desajuste evolutivo. Es como si las amenazas del medio ya no fueran tan ciertas, pero se nos activa cuando no cumplimos expectativas mías o de los demás, cuando no me dan un like, cuando no lo hago bien, también con la presencia de la autoexigencia y de la exigencia externa, de la presión, de los millones de cosas por hacer. ¿Hacéis listas de cosas? Lista. Eso es el sistema de logro. Lista. Y si no llego, amenaza. Entonces estamos muchas veces fluctuando de lo que en un modelo de psicología súper interesante de un señor que se llama Paul Gilbert llama el sistema de amenaza, que es el que trata de defenderme de amenazas, al sistema de logro. Logro es conseguir, hacer, resolver. Entonces, si no lo consigo, me voy al otro. Y ahí fluctuamos y ahí no se puede descansar. ¿Estamos de acuerdo? Ni externa ni internamente. ¿Hasta aquí qué tal? Tengo dos buenas noticias. Mindflix se puede ir de holidays. Esto lo encontré en internet, que no me lo podía creer. Digo, esto de Mindflix Holidays. O sea, hay recursos y mecanismos y técnicas que son para darle un poquito de vacaciones al Mindflix. Eso es mindfulness. O sea, mindfulness son unas técnicas que la técnica en sí misma no es nada, o sea, no es un medio en sí mismo. Lo que pretende es entrenarnos a que la mente más tiempo descanse aquí. No esté en ninguna otra parte segregando toda esa bioquímica del estrés. ¿Estamos? Se le puede dar descanso. Y otra super noticia es que podemos usar Mindflix a mi favor. Mindflix constructivo. Por ejemplo, imaginaros, ¿puedo usarte de ejemplo, Francisco? Imaginaros que Francisco tenía que dar esta ponencia y estaba nervioso, que no creo. Pues imaginaros que él ayer se pusiera a visualizar hábilmente lo bien que le iba a dar. Pues ahí está generando recursos internos. Todos los deportistas hacen visualizaciones, como que habéis escuchado hablar de esto. Es poner a favor los recursos cognitivos internos, o sea, a favor de una vida más constructiva, en vez de al contrario, porque tiene también el efecto opuesto. Entonces, en el mindfulness se trabaja con las típicas prácticas de asentamiento en el cuerpo, en la respiración, etcétera, pero también con visualizaciones, con lenguaje, porque el lenguaje nos va programando desde pequeños, con imágenes. O sea, ahí se puede como reprogramar parte de lo que tenemos aprendido en una dirección más constructiva. ¿Estamos? ¿Mucha cosa o está bien? ¿Está bien? Vale. Entonces, ese es el canal, digamos, hacer, la loca de la casa, que le llamaba Santa Teresa de Jesús, y luego está el otro, que se le ha llamado mente en modo ser, que es la mente del mindfulness, que es aprender a estar en el aquí, en el ahora, conectado, presente, y etcétera. ¿Vale? Me hacéis así, en buceo hacen así para decir que todo está bien. ¿Está todo bien? Vale, no veo ninguna baja, ¿vale? Por dormirse. Entonces, mirar, para seguir hablando, me voy a permitir hacer una pequeña reseña histórica. ¿Me permitís que hable de Buda? Pero poco, yo no soy budista ni nada, pero es que el origen de todo esto tiene que ver con el budismo. Entonces, mirar, voy a seguir contando y vamos a hacer así como, bueno, esto de aquí es interesante. ¿Veis esto, lo que os contaba antes? La mente, nuestro mindfulness, tiene la gran capacidad de ir al futuro, tiene la gran capacidad de ir al pasado, pero parece que para que un ser humano esté más equilibrado, su cuerpo y su mente necesitan estar más tiempo juntos. Mente y cuerpo juntos, más tiempo, porque si no hay un desajuste. Nos dividimos y se empieza a segregar un montón de sustancias que no nos sientan nada bien. Y ese lugar es aquí, en el presente, porque el cuerpo siempre está aquí. A veces parece que la mente también, pero no. Si investigamos un poco nos damos cuenta de que no. ¿Estamos? Venga, pues vámonos para atrás. Entonces rebobinamos la historia y nos vamos a hace 2500 años. ¿Vale? Aproximadamente en el año 500 a.C. nació en una ciudad que se llama Lumbini, que Lumbini ahora pertenece a Nepal, un niño. Y el niño se llamaba, le pusieron el nombre de Siddhartha Gautama. Y Siddhartha Gautama, cuando nació, estaba predestinado a ser un heredero del reino de los Sakyas. Entonces, cuando nació, un sabio que andaba por allí le lanzó una profecía. Eso era muy habitual, traigo al sabio, ve que le dice a mi niño. Entonces le dijeron que tenía dos posibilidades.
Siddhartha. Una era convertirse en un gran rey de reinos y otra era ser un gran líder espiritual. Y el padre dijo, ay, Dios mío de mi alma, este lo meto yo en el palacio, no se me vaya a convertir en un líder espiritual. Entonces estuvo viviendo dentro del palacio hasta los 29 años. Todo tipo de placeres sensoriales, instrumentos, deportes, aislado de todo sufrimiento. Que antes me ha encantado escuchar a Francisco decir que los médicos estáis aquí para aliviar el sufrimiento. Tiene todo el sentido. Los que estamos en pro de la salud estamos para aliviar el sufrimiento. Buda también. Entonces, este señor a los 29 años era curioso, salió del palacio y ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que se encontró con un enfermo, con un cadáver y con un mendicante, con un renunciante, que había de estos que hay por la India. Y entonces le preguntó a su fiel acompañante, le dijo, ¿pero esto qué es? Nunca había visto esto, solo había visto belleza, opulencia. Y le explicó que el ser humano está inherentemente unido, es inevitable conocer la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Claro, Buda se quedó, bueno, todavía era Siddhartha Gautama, se quedó espantado y dijo, bueno, pues entonces yo me voy a dedicar los próximos años a investigar sobre el sufrimiento. Porque él enunció esto que está aquí abajo, que es un poco como en la medicina. Me estaba escuchando y digo, esto es lo mismo que las 4 nobles verdades, que es, hay sufrimiento, hay una causa de ese sufrimiento, hay sufrimiento que puede ser asociado a una enfermedad, hay una causa que puede ser una enfermedad, y si erradico la causa, erradico el sufrimiento. Y hay un camino. Esto lo descubrió después. Entonces se fue a andar por aquel país y a transitar algunas tradiciones ascéticas de meditación, pero vio que ahí tampoco estaba el cese del sufrimiento. Entonces cuenta, esto es mucho más largo, ¿no? Pero cuenta la historia que se sentó debajo de un árbol, del árbol Bodhi, que era una especie de higuera, y dijo, hasta que no me entere de cómo funciona el sufrimiento de verdad, no me levanto. Bueno, pasaron ahí unos días y tal, y al final apareció la iluminación, comprendió. Y cuando salió del trance meditativo, se había iluminado. Que la iluminación solo significa el cese total del sufrimiento. ¿Vale? Y diréis, ¿esto qué tiene que ver, no? Con la dermatología pediátrica? Todo, y con el estrés. Entonces, parece ser que cuenta la historia, que estuvo un 40 días disfrutando de su estado iluminado y luego bajó un dios, Brahma, y le dijo, oye, que tú tienes que enseñar, que esto no te ha iluminado aquí para no compartirlo. Entonces estuvo enseñando hasta que se murió con 80 años. Y esa enseñanza se fue transmitiendo y transmitiendo a través de la historia, se fue transmitiendo a través de tradición oral, además, que es muy interesante. A los budistas les encanta enumerar cosas, porque a veces en ciencia también enumeramos, que parece que la transmisión fuera oral. Entonces le enseñó y enseñó, y bueno, aquello, su intención era ayudar a aliviar el sufrimiento. ¿Hasta aquí? Y fue Buda, que Buda significa el despierto. El despierto significa que cualquier persona puede caminar ese camino en el que probablemente alivie mi sufrimiento, con una serie de técnicas súper bien descritas, porque están súper bien descritas. ¿Vale? Entonces, eso pasó, pasaron los siglos, volvemos a rebobinar en el tiempo, esta vez hacia adelante. Y vamos a aterrizar en los Estados Unidos en el siglo XX, en los años 70, en Boston. Concretamente vamos a aterrizar en la Universidad de Massachusetts, en la Escuela de Medicina. A lo mejor a alguien le suena esta historia. En la Escuela de Medicina hubo, en los años 70, os voy a poner aquí la imagen de este señor, hubo un grupo de personas como muy inspiradas. Todo brotó de un momento. Entonces hubo un grupo de doctores, investigadores, que estaban como buscando nuevas herramientas para tratar el dolor crónico. Enfermedades crónicas asociadas a dolor crónico. Entonces, bueno, ahí estaban investigando y apareció esta figura, bueno, por allá andaba Jon Kabat-Zinn, que a lo mejor a alguien le suena, que es una figura muy singular porque reúne como los dos mundos. Es un señor biólogo molecular, investigador, pero también es meditador muy experimentado y practicante de artes marciales. Entonces él cuenta que en un retiro de meditación tuvo como la idea de traer al hospital los beneficios de la meditación oriental. ¿Hasta aquí? Pero imaginaros, años 70 en Massachusetts. Entonces le preocupaba que le tildaran de sectario, de charlatán, de curandero, que han dicho antes por ahí. Entonces creó, lo que hizo muy hábil, él y su equipo, fue una traducción de algunos recursos de la meditación oriental, no de la meditación y de la tradición. Trajeron algunos recursos quitándole todo el lenguaje, toda la parte espiritual, y todo el lenguaje, toda la simbología, y toda la parte como religiosa. ¿Me entiendes? Y lo transformaron en un método tremendamente occidental y científico,
Porque otra cosa muy bonita que empezaron a hacer es, como era una universidad, hospital, universidad, escuela de medicina, empezaron a investigar con los pacientes, bueno, a aplicarlo sobre pacientes que mejoraban subjetivamente, pero también hacían investigación de cómo mejoraban patología, niveles de estrés, etcétera, etcétera, y mejoraban. Entonces esto comenzó un movimiento de escala mundial. Creó un método que se llama MBSR, que lo tenéis ahí. El MBSR es como el programa de referencia, ¿vale? Y esto pues fue dando lugar a muchos otros programas y aplicaciones en contextos, también en contextos sanitarios. Además, fijaros que empezó en un contexto sanitario, clínico y académico. O sea, fue como la fusión de los dos mundos. Esto empezó a, bueno, a extenderse, a extenderse, a extenderse. Llegó a España, a Sevilla, yo creo que ya hace 15 años que se anda hablando de esto, y aquí estamos en el Colegio de Médicos hoy. O sea, porque es verdad que es una herramienta, un conjunto de técnicas que con un esfuerzo bastante razonable mejora mucho la vida. Es así de sencillo. Bueno, hay quien lo toma y hay quien no lo toma, pero es verdad que están ahí disponibles para cualquiera que las quiera utilizar. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Os da las caritas? Entonces, muy bien, él creó su método, los pacientes mejoraban, Sestenido empezó a hablar de la medicina cuerpo-mente, fue de los primeros que empezó a decir que lo que pasa por aquí también repercute aquí y viceversa, que esto es un todo, ese movimiento también que tenía que ver con la introducción del yoga, de la meditación en sociedades modernas occidentales. Entonces, definió el mindfulness, porque vale, muy bien, pero ¿esto qué es? Pues esto que es, Jon Kabat-Zinn lo definió como prestar atención a lo que está ocurriendo, está ahí escrito, de manera deliberada y sin juzgar. ¿Lo repito? ¿No? Vale. Prestar atención a esto. Esto significa, estoy aquí, pero estoy aquí de verdad. Estoy aquí con mi mente, cuerpo y corazón en presencia. Y verdaderamente el mindfulness se refiere al estado que brota cuando estoy de verdad. O sea, si yo estoy aquí de verdad escuchando a Nati, pues probablemente lo que surge es un estado de conciencia distinto que si estamos las dos y ella está pensando en las lentejas y yo estoy pensando en la cerveza. ¿Veis? Algo muy cotidiano, pero que no se le había puesto las palabras tan claras hasta entonces. Eso es lo que dice Jon Kabat-Zinn. Pero a mí la definición que más me gusta de todas es la de este señor, que es un monje vietnamita, del que podríamos hablar mucho, 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 porque entre otras cosas fue nominado para Premio por la Paz, para Premio Nobel por la Paz, Thich Nhat Hanh, y él dice que el mindfulness es el milagro que emerge cuando estoy completamente presente para un otro. O sea, si en consulta me viene un paciente, claro, escuchándoos, digo, vamos, en consulta viene un paciente y estoy completamente presente para ese paciente, será distinta la interacción y probablemente el resultado que si tanto el paciente como yo estoy pensando en otra cosa. Mira lo que ha explicado Mariana antes, ¿no? Estoy aquí, trato de captar la atención, pura estrategia de mindfulness, ¿eh? Estoy aquí presente y probablemente el otro me devuelva su presencia. ¿Cuántas veces no estamos así en la vida? En conversaciones, cuántas veces me están hablando y estoy, o al revés, o le estoy hablando a alguien y digo, este no está aquí para nada, ¿no? Pues la multitarea también se agrava mucho, ¿vale? Esta es la definición de mindfulness. Entonces, verdaderamente esto del mindfulness es un entrenamiento de la atención. Eso es lo que es. Porque no podemos directamente coger la llave inglesa y decir, venga, voy a reducir aquí los pensamientos rumiatorios, ¿no? Voy a quitarme la fobia así con la llave. Ojalá, no había ningún problema, no había ni DSM, porque estaríamos todos perfectamente calibrados. Pero esto no funciona así. Venga, voy a quitármelo el miedo anticipatorio. El insomnio aquí me aprieto un poquito. Esto no funciona así. Entonces, esto es una herramienta que a través del entrenamiento atencional genera una serie de beneficios para la mente y para la salud. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se trabaja el mindfulness? Practicar mindfulness no es nada de otro mundo. Es simplemente, hay un tipo de práctica que son prácticas formales, que significa, probablemente me siento o me tumbo a hacer una práctica concreta, con un tiempo, a lo mejor con un audio, puede ser meditar, técnicas de relajación. Hace un compendio. El método de mindfulness hace un compendio que proviene de la meditación, del yoga, de algunas relajaciones de la psicología tradicional, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una práctica y con ello que pretendo enseñar a la mente a volver más veces al aquí, a la hora, en ese estado en el que de verdad estoy aquí, ¿vale? Eso es práctica formal y la práctica informal es lo que hemos hecho antes. Es que hacer mindfulness, esto es una capacidad que el ser humano ya tiene. No es que los cursos de mindfulness nos implanten aquí una antena y entonces tenemos capacidades. Son capacidades que ya tenemos los seres humanos. De hecho, un niño de 2 años es puro mindfulness. Para ese, mañana y ayer no existe.
Entonces, son capacidades que lo que pretendemos es hacerlas más accesibles, ¿vale? Entonces, la práctica informal sería lo que hemos hecho antes. Me paro, me doy cuenta y digo, no estoy aquí ni un poquito, voy a volver. ¿Y a dónde vuelvo? Pues, por ejemplo, a los sentidos. Si vuelvo a los sentidos, ya estoy regresando a lo que me están contando, a la temperatura del aire, a la respiración tan famosa. La respiración la utilizamos como recurso porque siempre está ahí y además tiene un efecto calmante. Entonces, la práctica informal puede ser eso, o puede ser cuando estés en casa metiendo los platos en la vajilla, pues en vez de estar pensando en el niño que está en el cuarto gritando, pues estoy en el plato en la vajilla. Estoy en la ducha y estoy pendiente de lo que pasa en la ducha, de los olores, en vez de estar pensando en el café. Estoy con el café y traigo la atención al café. Y es un puro ejercicio. ¿Os acordáis de Karate Kid? Aquí hay gente... Pues aquel ejercicio que hacía el doctor Miyagi, ahora es Cobra Kai, ¿no? Que ya se ha modernizado. Entonces, aquel ejercicio que hacía el doctor Miyagi de dar cera y pulir cera, tan célebre, eso es puro entrenamiento atencional. En las artes marciales se practica mucho, en muchos deportes. O sea, es algo que cultivamos los seres humanos a través de otros recursos. El que le gusta la música, el que le gusta el deporte. Esto simplemente es una propuesta más. Por ejemplo, ahora un ejercicio de mindfulness sería darme cuenta cómo se me va la atención detrás de la compañera que se marcha. Gracias. Y entonces cojo pues se nos va todo, ¿no? Es que el ser humano funciona así. Entonces se me va la atención y digo, ay, que me he ido por la puerta. Y vuelvo, y vuelvo a esto. Eso es, no es ningún artificio más. Lo que pasa es que con las prácticas es como que sobreentrenamos esa parte de la mente para generar un equilibrio y luego en mi vida que la mente hacer y la mente ser se vayan haciendo como switch, se vayan alternando para funcionar de manera colaborativa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bueno, esto que os he traído aquí es una imagen porque de la práctica repetida de mindfulness, que consiste, como os decía, en enfocar la atención, surgen determinadas consecuencias. ¿Por qué focalizamos la atención? ¿Por qué? Porque eso es interesante. Pues interesante por varias cuestiones. La primera cuestión es que si llevamos nuestra atención al aquí, a la hora, al no juicio, estamos permitiendo, o sea, estamos saliendo del sistema de amenaza que os contaba al principio y del sistema de logro. Entonces estoy dejando que mi sistema psicofísico ponga en marcha los recursos de sanación natural, los recursos de homeostasis. Entonces, porque claro, si estoy en modo amenaza, ¿cómo voy a sanar una infección interna? Mucho más difícil. Si estoy todo el tiempo en modo logro, tengo muchos recursos energéticos, fisiológicos, psicofísicos invertidos en estar defendiéndome de amenazas imaginarias o en estar logrando lo que en realidad a lo mejor no tengo necesidad de estar logrando. ¿Se me entiende? O sea, el mindfulness consume unos recursos que a lo mejor necesito para equilibrar mi organismo. A lo mejor no es una reparación de una enfermedad, pero es dormir mejor, la digestión ajustarla, estar como más con esta sensación como de paz o una especie de sensación más calmada. Entonces, al entrenar eso, permito que ocurra el equilibrado interno. La piel brilla más. La gente que medita, alguna vez he escuchado de broma, que no sabe muy bien si tiene 50 años o 100, porque es verdad que es como un aspecto bastante... Yo tuve una vez a un grupo de médicas estéticas en mi sala dándole una... y hablamos de los telómeros y me decían que es que el mindfulness es muy anti-aging. Muchas gracias. Y bueno, puede ser. Pero es que tiene un efecto global, es sistémico en el organismo. Entonces, eso, y luego en investigación se ha visto que hay un cambio cerebral real. O sea, cuando uno tiene una práctica, un día es difícil, pero esto es como el deporte, esto es como otro de los pilares eternos. Es como una práctica de vida saludable, como un poquito de ejercicio, de actividad física, alimentación saludable, relaciones, etc. Pues este pilar, si uno lo practica razonablemente, con 10 minutitos, 15 al día, pasan cosas. Pues ahí, ¿qué ocurre? Que el cerebro, como ya sabéis, el cerebro es neuroplástico, gracias a que nuestra mente es neuroplástica, se van generando nuevas conexiones cerebrales. Imaginaros que yo soy una persona muy impaciente, y yo digo, es que soy impaciente. Soy impaciente significa que he recorrido muchas veces las conexiones neuronales que dan como fruto la impaciencia. Y un día me apunto a un curso de mindfulness, entonces me pongo allí a meditar. Y venga, y 5 minutos, y 10 minutos, y respiro, y me quedo. Estoy en el gimnasio. Estoy en mi gimnasio y venga, y 10 minutos, 15 minutos. Pues ahí el cerebro, hay un día que conecta 2 neuronas de la paciencia. Lo cuento muy simplificado, ¿vale? Pero conecta 2 neuronas de la paciencia y al día siguiente otras 2 y resulta que voy teniendo ahí una senda de la paciencia. Y a base de recorrerlo, eso va dejando un surco que puede terminar por ser un rasgo.
y a lo mejor la de la impaciencia pues se va como disolviendo. Así funciona el cambio cerebral, así funcionan las terapias. Como voy generando otra respuesta posible de todas las posibles. ¿Me explico? Entonces va generando un cambio real. No es que se pueda cambiar todo, hay rasgos de carácter, ya sabemos que hay una parte que es innata, otra parte que es ambiental, no se sabe cuánto y cuánto, hay rasgos de carácter, pero de todo lo comportamental hay mucho que se puede modificar. Esto es como si, es como una neuroplasticidad dirigida. O sea, yo sé que mi cerebro es neuroplástico, sé que esto le sirve a muchas personas desde hace más de 2000 años, voy a practicarlo, porque parece que es posible generar una mente más calmada, más estable, más equilibrada, más ecuánime, probablemente más generosa, con más espaciosidad para acoger lo difícil, con más compasión en el sentido de desear el bien de los demás y el mío propio, más agradecida, más... Lo contrario de ponerse el telediario 2 horas seguidas. Porque cuando estamos 2 horas seguidas con el telediario, con todo mi respeto al periodismo, no estamos meditando en la desgracia. No veas cómo va a estar la cosa en enero. Y claro, nuestra mente neuroplástica siempre está cambiando. O sea, los que hemos entrado en esta sala hoy no somos los mismos que... el gran desarrollo evolutivo del ser humano, es este cerebro cambiante, neuroplástico, y que cambia en respuesta al entorno. Entonces, si me estoy macerando en los noticiarios, en la desgracia, en la criminalidad, en la violencia del Netflix, pues ahí lo voy a tener más accesible. Sin embargo, si un ratito al día me macero en otra cosa diferente, mi sistema nervioso lo remojo en las aguas de, bueno, pues de la serenidad, de la calma, de respiro, de no pasa nada, incluso en prácticas de visualización, pues a lo mejor tengo más accesible unos recursos que si no lo hubiera hecho. ¿Se entiende? Esto, la teoría es sencilla de todo. Lo difícil es luego practicar cada día. Pero es verdad que, bueno, comprender qué es lo que ocurre ayuda mucho a motivarse a practicar, ¿vale? Y es verdad que, bueno, que práctica y práctica, en investigación se ha visto que genera una huella que no es reversible. Eso es muy interesante. Una huella, o sea, genera como unos cambios. Las personas que hacen un curso de 8, el MBSR dura 8 semanas. Y las personas que hacen ese curso, aparte de reducir los niveles de cortisol, la ansiedad anticipatoria, etcétera, tienen una traza distinta cerebral. Como que ahí se ha generado algo que no es fácilmente reversible. ¿Vale? Una vez me preguntó un asistente a un curso si esto era crecepelo. Y cuando acabamos, psicólogo clínico, súper listo, y el último día, porque era muy calvo, dice, yo quiero saber si esto es crecepelo. Y el último día, no tenía pelo, claro, dice, bueno, crecepelo no es, pero está bien. Esto es verdad que bueno, puede tener como ciertos beneficios, de luego mal no va a hacer. Entonces es verdad que, y para la gestión, yo he visto a gente verdaderamente cambiar su manera de afrontar la vida, porque además esto es como que va dando otro cambio cerebral muy interesante. Bueno, esto es la amígdala cerebral, que no os he dicho nada. La amígdala cerebral es una estructura que hay muy profunda en el cerebro antiguo, por decirlo así, que se encarga de la regulación de la respuesta de miedo y ansiedad, también algo de la rabia. Entonces, la amígdala cerebral, esto es una amígdala cerebral de una persona cuando se apunta a un curso de mindfulness. Y esto es 8 semanas después. Se reduce realmente la estructura cortical de tamaño. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber menos rumiación anticipatoria, menos ansiedad, menos cortisol, menos mindfulness. Entonces es como que queda el recurso para lo que es hoy, para responder a amenazas reales, no a todo eso que nos vamos imaginando, inventando, anticipando, etc. ¿Cómo estamos? Bien. Otro cambio importante cerebral es que esta parte de aquí, que es el córtex prefrontal, se superramifica. Aquí se generan muchas conexiones cerebrales nuevas y esto tiene que ver con la regulación emocional. ¿Habéis escuchado lo que decían las madres y las abuelas de cuenta hasta 10, niña, antes de responder cuenta hasta 10? Eso es verdad, porque esta estructura es más, como más sofisticada, tiene más complejidad neuronal y necesita más tiempo como para ponerse en marcha. Entonces, aquí se ramifica y es verdad que es como que esto dota, la práctica repetida dota como de un espacio para que entre lo que acontece y lo que yo hago me dé tiempo de introducir otra respuesta. Se acorta, esto que se dice, tengo la correa muy corta, es como que esa correa se alarga. Entonces, es como que se va cambiando una reacción impulsiva quizá, fruto del estrés, por otra respuesta más meditada. Yo diría que esto es una práctica que nos da también libertad, porque va como ayudando a poder ver qué es lo que está ocurriendo verdaderamente, a no creerme todo lo que me cuenta la mente, todo lo que me cuenta todo el entorno. ¿Cómo estáis? ¿Bien? No voy a hablar mucho más. No vamos a ver.
Bueno, aquí os contaba que lo que os he dicho antes, que hay un grupo de prácticas, las prácticas que se han conservado de esos tiempos antiguos del budismo, hay un grupo de prácticas que tienen que ver con la calma mental, con la conexión con la respiración, con la conexión con el cuerpo, con lo que hay aquí ahora, y otras son prácticas generativas, que tienen que ver con este mindfulness constructivo, con sembrar en nuestra mente, corazón, semillas de estados más favorecedores, estados como la gratitud, el amor, la compasión, a través del lenguaje. Si yo todos los días me levanto y me digo que tengas un buen día, no puede ser lo mismo que si me digo con esa mala cara que te levanta. Tiene que ver con, me ayuda a tomar conciencia y me ayudo a, bueno, como a utilizar mis recursos a mi favor, no a mi desfavor. Y probablemente traiga a mis interacciones cotidianas una presencia más descomprimida, más amable, más espaciosa. Esto se trabaja muchísimo con profesionales de la salud y mucho con la gente de cuidados paliativos, porque puede ser una ayuda muy grande para prevenir el burnout, por ejemplo. Es como un recurso para cuidar al cuidador. Yo he ido a muchos coles y el lema siempre era el cuidado del cuidador. Si no me cuido yo, ¿cómo voy a cuidar a otro? Entonces, verdad que, bueno, tiene ahí, es un espacio de autocuidado, de conexión con uno, de generación de recursos, no es otro tengo, si se convierte en otro tengo que más, ya empieza a ser un problema. Tiene que ver con esto, con una práctica bueno, de generación de los recursos que me ayudarán a sostener las cosas cuando no sean tan fáciles. Y yo no voy a decir nada más, Nati, ¿vale? Os había traído aquí los esquemas de... Estos son los sistemas de regulación emocional que os contaba antes, ¿vale? Entonces tenemos el sistema de amenaza. Esto es un modelo que viene de un psicólogo que se llama Paul Gilbert, es el padre de la terapia centrada en la compasión. Él habla como de familias de emociones. Entonces dice que tenemos un sistema de amenaza que es el que nos ayuda a sobrevivir. Es el que filtra amenazas reales o imaginarias y pone en marcha toda la cascada del estrés, que tiene que ver con cortisol, adrenalina, etcétera. Quiere salvar la vida. Lo que os decía antes, la amenaza puede ser real, pero también puede ser se nos puede activar este sistema si no me da tiempo de llegar a tiempo al Mercadona antes de que cierre, y se me activa el sistema, ¿eh? O si empiezo a darle vueltas a la historia que me pasó ayer y estoy ahí como sobreutilizando un recurso que verdaderamente no está en nosotros para esto y fuera de la conciencia. Como que sobrecargo el sistema. Luego tenemos el sistema de logro, que está muy bien para conseguir, para lograr, para cumplir expectativas. Este es muy occidental, este es muy de nuestro sistema educativo también. Hacer actividades extraescolares. Entonces, está bien. El problema es cuando hay una sobredosis de estos sistemas. Que no consigo me lleva al rojo, que el rojo me lleva al azul y hay poco espacio para esto. Entonces, mi invitación, para que os lo llevéis como tarea para quien quiera, es pensar un poco, yo esto lo hago mucho en consulta, lo hago mucho en los cursos, es pensar cómo ha estado últimamente, con los pacientes a lo mejor les sirve, cómo ha estado últimamente, no sé si es que os da tiempo, pero cómo ha estado últimamente mi sistema rojo. ¿Qué cosas han estado alimentando mi sistema rojo y cómo podría dejar de alimentarlo? Por ejemplo, he estado 7 horas en la última semana acordándome de mi ex que me hizo tanto daño. Oye, pues a lo mejor cuando me venga la figura del ex me puedo dedicar a otra cosa. ¿Me explico? ¿Cómo he estado alimentando mi sistema rojo? ¿Cómo podría dejar de alimentarlo tanto? ¿Qué ha estado sobrealimentando mi sistema azul? ¿Cuánto logro tengo? ¿Cuánta agenda? ¿Cuánto tiempo llevo así? Como una parada, una toma de conciencia. ¿Cómo podría equilibrarlo? No es dejar de alimentarlo, es equilibrarlo. ¿Y cómo podría empezar a habitar mi sistema verde? Que el sistema verde es el sistema que se activa, tiene que ver con la oxitocina. Bueno, estos son los circuitos dopaminérgicos, ¿no? Y esto tiene que ver con la oxitocina. Son los circuitos que se activan cuando un bebé está llorando y lo coge en brazos su madre o su padre. Ese momento de, "Ay, ya no tengo que defenderme de nada, ya no tengo que demostrar nada, estoy a salvo", ese es el sistema verde. Que parece que se nos activa cuando estamos con la gente que queremos, como con la tribu. Los amigos, eso que no tienes que demostrar mucho, como con tu gente, y sería ideal que tuviéramos más espacio al día para activarlo. Entonces esto del mindfulness también pretende ser espacios para esto, aunque sea 5 minutos. Hay muchos médicos en esto del mindfulness y algunos compañeros me cuentan que entre paciente y paciente, psicólogos también, es parar un momento, respirar 30 segundos y unas palabras las que sean, ¿no? Está bien, todo va bien, vamos que tú puedes, que haga falta, o sea, como una especie de mini reprogramación también nos vale.
con conciencia, porque claro, si no hay conciencia, podemos ir mucho tiempo en el piloto, sin darnos cuenta y con consecuencias para la salud y para la vida. Así que a ver cómo alimentamos el sistema verde. ¿Vale? Yo lo último que os traigo es una práctica. No sé si hay alguna pregunta, después hacemos una práctica. ¿Práctica? Vale. Os traigo, mi propuesta es para cerrar ya la jornada, hacer una pequeña práctica para irnos con nuestro cortisol un poquito aminorado y para evitar el sistema verde. ¿Os parece bien? ¿Sí? Quien no le apetezca que simplemente se quede ahí en silencio. Entonces os voy a proponer para esta pequeña práctica de cierre que si puede ser descrucen las piernas, porque así todo fluye mejor en el organismo. La sangre, la linfa, la energía, equilibramos. Y ahora que de nuevo notes cómo se apoyan los pies en el suelo. Ay, a lo mejor una exhalación para soltar. Y notando cómo se apoyan los glúteos, cómo se apoya la espalda, soltando los hombros. Os voy a marcar el comienzo y el final de la práctica con el sonido de unos crótalos. Y la invitación es simplemente dejarte llevar por esta voz que te habla ahora. Y tomando un momento para simplemente dejarte sentir tu cuerpo, notar los puntos de apoyo después de esta jornada intensa. Hacer cualquier ajuste que ahora te venga bien. A lo mejor mover un poquito el cuello. A lo mejor hay alguna tensión de la que no tenía mucha conciencia. Y puedes imaginar que la exhalación libera, tiene la capacidad de liberar parte de la tensión, del cansancio, a lo mejor de la agitación. Y puedes permitir que tus brazos se suelten, encontrando una posición relajada para las manos, a lo mejor sobre el regazo, sobre las piernas. Y dejar que el abdomen se ablande, se relaje por este ratito. Soltando tensión del rostro. Incluso si lo deseas, puedes probar a sonreír muy ligeramente. Algo que ayuda a soltar tensión externa y a soltar tensión interna. Tu cabeza ligeramente elevada. Nada que haya que hacer ahora, nada que conseguir. Y te invito a tomar un momento para dejarte sentir una parte del cuerpo donde puedas notar fácilmente la respiración. A lo mejor te es sencillo notar cómo el abdomen se expande y se relaja.
o cómo el pecho sube y baja. O cómo roza el aire en las narinas, en las fosas nasales. Y recogiendo tu atención para llevarla a esa zona que has elegido. Y sencillamente dejarte sentir qué sensaciones produce el aire al entrar en el cuerpo y qué sensaciones produce al salir. Dejando que el cuerpo respire de un modo natural. Y si estás observando tu respiración y te das cuenta de que tu mente se marcha a otra parte, salta algún sonido de la sala o de fuera de la sala, no pasa nada. Tienes una mente humana. En el momento que te das cuenta, la invitas a volver al lugar donde estuvieras observando cada inspiración y cada exhalación. Contemplando la respiración con cierta amabilidad. La mente se marcha y con amabilidad la invitas a regresar. Como si ahora no hubiera otra cosa, solamente tu respiración y tú que la sientes. Y a la vez que observas tu respiración, puedes dejar que lleguen a tu mente palabras que tengan una buena resonancia para ti, que te sienten bien. Quizá alegría, amistad, fuerza, confianza, fe, esperanza, amor, y cualquiera que para ti resuene positivamente. Y deja que esas palabras vayan revoloteando por tu espacio mental. Gratitud, confianza, calma, positividad, amigos. Y quizá de tener esas palabras ahí contigo, surge algún color. Y si no surge, está bien. Y si surge ese color de buena energía, dejando que recorra tus pulmones, que vaya coloreando el corazón,
Y desde ahí vaya bombeando esa resonancia a cada célula, cada tejido, cada rincón de tu cuerpo. Y suavemente recogiendo tu atención, soltando el color. Y me gustaría terminar con una frase del monje Thich Nhat Hanh. No se puede transmitir salud a otra persona. La semilla de la curación ya está ahí. Un buen doctor es aquel que sabe tocar la semilla, haciendo que despierte, germine y crezca. Suavemente, si todavía tienes los ojos cerrados, puedes mover un poquito los pies, las manos, a lo mejor el cuello, reconectar con los sonidos de esta sala y suavemente abrir los ojos y volver a este aquí y a este ahora. Muchísimas gracias y que estéis muy bien. Muchas gracias de corazón a ti, Pilar. La verdad es que nos hemos quedado como nuevos después de esta charla. Ya sin más, pues como comenté, ponemos ya el broche de oro a esta jornada. Espero que haya sido muy provechosa para todos vosotros, que hayáis aprendido mucho y hayáis descubierto que existen otras cosas también o como herramientas que pueden ayudarnos a todos, a los pacientes y a nosotros mismos en la consulta. Así que muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana.